Capítulo 8. 3 días más tarde, mientras Aileen paseaba en su habitación, que por decisión propia se había convertido en su prisión, seguía dándole vueltas a las palabras de Maggie. Lenta de ingenio, desde luego, dijo a las 4 paredes. En otras circunstancias, tal acción podría considerarse un poco irregular, pero secuestrada como estaba, anhelaba oír una voz humana, aunque fuera la suya propia. Hay que admitir que la falta de contacto con los de Montbourne había sido obra suya, pues a pesar de las repetidas peticiones de su tutor para que se uniera a él en las comidas o pasease con él por el recinto del castillo, ella había rechazado todas esas invitaciones. Aparte de ver a 1 o 2 criados cada día, cuando le llevaban la comida a la puerta o mientras le preparaban el baño, tenía que crear sus propias diversiones, que eran pocas. Los días eran largos y tediosos para una mujer acostumbrada a ser bastante activa, y pronto se cansó de su reclusión autoimpuesta. Lenta de ingenio, ciertamente, repitió, y luego se preguntó si realmente podría serlo. Aileen se detuvo frente a la ventana y contempló los terrenos. Quería marcharse de aquí, pero no parecía haber ninguna vía de escape plausible. Los muros eran demasiado altos, los guardias demasiado numerosos. Nadie podría entrar o salir del castillo, a menos que fuera su intención. Sabiéndolo, admitió que solo le quedaba un recurso. De alguna manera, tenía que persuadir a su guardián para que la dejara libre. Para ello, necesitaba hablar con él. Aileen temía la perspectiva de encontrarse de nuevo cara a cara con él, pues temía que su aborrecimiento hacia él brotara, si no de sus labios, sí a través de sus ojos, arruinando su oportunidad de libertad. Sin embargo, no existía otra opción. De alguna manera, tenía que conseguir controlar sus emociones. Entonces, con sus palabras y acciones cuidadosamente orquestadas, defendería su caso. Si la buena fortuna la acompañaba, pronto estaría de camino a casa, a Escocia, a las tierras altas, a las tierras de Lochlann y a la gente que amaba y anhelaba ver. Imaginó que se preocupaban por ella y esperaban impacientes su regreso. Todos excepto Hamish, pensó, mientras su pena brotaba de nuevo. Maldito sea. Maldijo a Jonathan en silencio, deseando haber acabado con él cuando había tenido la oportunidad. Maldito sea. Negándose a ceder a las lágrimas, Aileen luchó contra ellas. Era su última esperanza, lo sabía. Debía enfrentarse a él. Rápidamente midió el ángulo del sol. Era casi la hora de la cena, que se servía a las 11. Corriendo hacia la palangana, se echó agua clara en la cara. Después de secársela a palmaritas, cogió un espejo de mano y se pellizcó ligeramente las mejillas, pues se había puesto pálida por la falta de luz solar y de aire fresco. Utilizó un cepillo que Maggie le había procurado antes de entre la abundancia de provisiones almacenadas en Montbourne, para pasarlo rápidamente por el pelo desatado. Se alisó la ropa y se alisó la tela escocesa de Lochlann que llevaba bajo el cinturón. Luego se apresuró hacia la puerta. Al girar el pestillo, se sobresaltó al encontrarla cerrada. Se preguntó si siempre había sido así. Un pequeño ceño frunció su frente, y tras un momento de deliberación, decidió que así había sido. Sin embargo, ella no lo había sabido, porque hasta ahora nunca había intentado aventurarse fuera de su habitación. Un largo suspiro brotó de entre los labios de Aileen, marcando su exasperación. Sin saberlo, había sido mantenida prisionera en esta vasta y finamente decorada cámara. Encarcelada en un entorno tan lujoso, apenas podía quejarse. Sin embargo, le fastidiaba que su acción rebelde, su reclusión autoimpuesta, no fuera del todo autoimpuesta. ¿Había cerrado la puerta con llave porque había previsto que ella haría otra escapada hacia la libertad? ¿O había temido un segundo atentado contra su vida? El siguiente, con toda probabilidad, fatal. Dado que la entrada asegurada le impedía llevar a cabo cualquiera de las dos cosas, ella dudaba que él hubiera perdido mucho el sueño por lo que ella pudiera o no haber hecho. Mirando la puerta de enfrente, por la que había visto deslizarse a Jonathan, se dirigió hacia ella. Sorprendentemente, cuando intentó abrir la manilla, el pestillo cedió. El pesado panel de madera se abría de golpe, y ella se quedó mirando una pequeña habitación. Una mesa larga y estrecha se erguía contra la pared a su derecha. Deslumbrantes luces multicolores moteaban toda la zona, mientras el sol golpeaba contra una gran vidriera colocada en la pared opuesta. Una silla solitaria estaba colocada frente a ella. Una tira de alfombra tejida con nitidez recorría el piso, conduciendo de una puerta a otra. Aileen siguió el suave camino de lana, y luego soltó el pestillo de la segunda puerta. Sobre silenciosos goznes, la puerta se abrió para revelar una cámara aún mayor que la suya. Aileen se asomó por el borde de la puerta, con los dientes recorriendo nerviosamente su labio inferior. ¿Se atrevía a entrar?
Sabiendo que era el apartamento de otra persona, vaciló y observó de nuevo la zona. El mobiliario, compuesto por arcones, mesas, sillas, varios armarios colgantes y una enorme cama con dosel, era de la mejor madera, todo muy pulido. Como en su propia habitación, los tapices cubrían las paredes de piedra gris, añadiendo calidez, mientras que gruesas alfombras salpicaban el suelo. «Es grandioso», se dijo a sí misma en un mero susurro. Una vez más, contempló la gran cama. Centrado en el cabecero había un escudo. El adorno ornamentado lucía 2 halcones, flechas empuñadas en sus poderosas patas, y la palabra Montburn, tallada en una cinta de madera que se desplazaba por debajo del conjunto. Su habitación, se dio cuenta, intentando retroceder en silencio, pero un movimiento llamó su atención, y el hombre de sus pensamientos apareció a la vista. Conteniendo la respiración, Aileen rezó para no ser descubierta. Jonathan se detuvo junto a la cama, sin darse cuenta de que Aileen estaba de pie a solo unos metros, observándole. En 2 rápidos movimientos se subió la camisa por encima de la cabeza, para revelar un llamativo medallón con incrustaciones de esmeralda. La camisa cayó al colchón, y él cruzó hasta la pila. El agua le salpicó la cara y los brazos, gotas mojaban su pecho. Con un trozo de toalla limpia en la mano, se dio la vuelta y empezó a secarse la piel a palmaditas. El paño se desplazó desde la cara hasta el pecho, cuya anchura estaba ricamente salpicada de vello negro rizado, que se deslizaba por su plano y duro vientre, y desaparecía en sus ajustados calzones. Y Aileen no pudo evitar admirar su superior complexión masculina. La toalla rozó sus brazos, de uno en uno, sobre unos músculos acordonados, cuya fuerza era evidente. Sus largos dedos arrojaron la toalla a un lado, y Aileen recordó que esos brazos y esos dedos habían empuñado la espada que mató a Hamish. Puede que su guardián fuera excepcional, pero también era un asesino. Una camisa limpia se deslizó por la cabeza de Jonathan, y éste empezó a meter la seda en la cintura de sus calzones. Fue cuando se dio cuenta de que la puerta de conexión estaba entreabierta. «¿Me estás espiando, pequeña?», preguntó, apartando de la vista lo que quedaba de tela suelta. Como era de esperar, se negó a contestar. «Sé que está ahí, Aileen. Deje de comportarse como una niña y venga aquí». Lentamente se abrió paso hasta quedar a la vista. No me había dado cuenta de que esta era su habitación. La otra puerta estaba cerrada, así que probé con la segunda. Me condujo hasta aquí. «Sé a dónde conduce», dijo él, estudiándola. Creía que prefería su propia compañía. ¿Se ha cansado de estar sola? Ella le miró larga y fijamente, sin saber si arremeter contra él, con las uñas apuntando a sus cautivadores ojos azules, o caer a sus pies, rogándole que la soltara para poder irse a casa. Que me hubiera cansado de estar sola o no tiene poca diferencia. Simplemente descubrí que no tenía otra forma de salir de mi habitación que por aquí, dijo, manteniendo la calma. La pregunta es, ¿por qué? Jonathan se rió entre dientes. Creo que ya sabe la respuesta. Complázame, dijo ella, mirándole directamente. ¿Por qué estaba cerrada mi puerta exterior y no esta? Para escapar, habría tenido que escabullirse por delante de mí, contestó él, sin ganas de relatar que se había olvidado de cerrarla esa mañana. Cada noche entraba silenciosamente en su habitación para ver cómo estaba. Tras una breve estancia, regresaba a su propia habitación. Pero horas más tarde, siempre se encontraba despierto. Hacerlo sería casi imposible. Los dedos de Aileen pasaron por encima del respaldo de una silla. Se acercó a él. Arriesga mucho, milord, especialmente cuando puede que no sea escapar lo que yo deseo. Ella vio su ceja arqueada. Puede que aún desee obtener mi venganza. Mientras usted yace en cama, durmiendo plácidamente, podría ser despertado por un dolor rápido y agudo. Pero solo brevemente, pues pronto dormiría para siempre. No es probable. Se movió hacia el extremo de la cama. Usted ya no tiene un arma, y no encontrará una en cualquier lugar a su alcance. Apoyó despreocupadamente el hombro en el poste tallado de la cama. Una advertencia pequeña. Si alguna vez se acerca a mi cama por la noche, descubrirá rápidamente que es usted quien sufrirá un dolor rápido y agudo, pero al que seguirán horas de placer. No habrá sueño, solo éxtasis continuo hasta que amanezca. Posiblemente incluso más tiempo. Parpadeando, Aileen se preguntó si él había insinuado lo que ella pensaba. Antes de que pudiera lanzarle una respuesta adecuada,
una que boteara sarcasmo. Él se apartó del poste y se acercó a ella. Rápidamente ella retrocedió un paso. Su risa grave retumbó. No es de noche, Eileen, y no está demasiado cerca de mi cama. De momento no tiene nada que temer. Pasó junto a ella hacia la ventana abierta. Venga, quiero enseñarle algo. Cautelosamente, ella se dirigió hacia la gran ventana situada en el interior de la alcoba. Se detuvo a varios metros de él, dispuesta a verla. Los árboles, dijo él señalando hacia la ladera opuesta. ¿Ve las piedras más allá de ellos? Eileen se acercó. Sí, dijo vislumbrando las paredes que se elevaban. Las veo. Es Monborn Hall. El orgullo resonó en su voz. Cuando esté acabado, el castillo se cerrará, y esa será mi nueva residencia. Acabo de llegar de allí, pero si quiere, le llevaré a verlo después de nuestra comida. Le ofrecerá la oportunidad de disfrutar del sol y del aire fresco. ¿Hará honor a mi invitación? Cabaldar gratis, pensó Eileen, intentando disimular su emoción. Con suerte, mientras se dirigían del castillo a la siguiente colina, ella podría escapar de él. La frontera, ella lo sabía, estaba a menos de 1 hora a caballo. Oh, Escocia. Cuánto anhelaba volver a ver su tierra natal. Acepto su invitación, dijo con tono sereno. Disipará la monotonía del día. Aunque parecía reservada, incluso algo aburrida ante la perspectiva de ver su nuevo hogar, Jonathan notó una cualidad jadeante en su voz. Insinuaba excitación y posiblemente ilusión. Observó sus expresivos ojos y le dedicó una agradable sonrisa. ¿Le gustaría a milady cenar también en el salón de abajo? Si es así, creo que nuestra comida nos espera. Eileen asintió con la cabeza. Luego, con un gesto de su mano, le precedió hasta la puerta que conducía de su habitación al pasillo. Mientras recorrían el pasillo, ella estudió el nivel superior, buscando cualquier juego extra de escalones que pudiera descender a las cocinas o a otro pasadizo inferior. Había 2 escaleras de ese tipo, y Eileen tomó nota mental de sus ubicaciones, por si acaso fracasaba en su inminente huida. Rápidamente siguió a su guardián por la escalera principal. Al ver el gran salón por primera vez, Eileen se dio cuenta de que estaba completamente impresionada. Las mesas cubiertas de damasco estaban puestas con platos y copas de plata. Tapices forraban las paredes, mientras hierbas frescas cubrían el suelo. El lugar estaba impecablemente limpio y en excelente estado. ¿Por qué quiere abandonar el castillo?, preguntó ella, siguiéndole hasta la mesa. ¿Especialmente cuando aún tiene muchos años de uso? Dado que su país y el mío están ahora en paz, y es de esperar que lo sigan estando, el lugar ha sobrevivido a sus días. Los tiempos están cambiando. Como pronto verá, mi nuevo hogar demuestra que lo están. ¿Y si Escocia e Inglaterra deciden volver a levantarse en armas la una contra la otra? ¿Qué hará entonces? El castillo seguirá en pie. Nos ofrecerá la protección que siempre nos ha brindado. Jonathan ayudó a Eileen a sentarse en la mesa principal, y luego se acomodó en la silla contigua a la suya. Mirándole fijamente, ella preguntó: ¿Ha sufrido mucho Monborn a lo largo de los años? Quiero decir, ¿ha visto muchas batallas? Ha habido varias. Se reservó el hecho de que habían sido excesivamente sangrientas. Pero no ha ocurrido nada en los últimos años. ¿Monborn siempre vio la victoria? Todas menos una, dijo. Hace más de un siglo, sus compatriotas consiguieron entrar en el castillo. Uno mató a mi antepasado, y secuestró a su esposa y a su hijo pequeño. El lugar permaneció desatendido durante más de 2 décadas. ¿Qué pasó con el niño y su madre? La joven viuda se convirtió en la nueva novia de su secuestrador. ¿Y el niño? Cuando alcanzó la madurez, vino al sur y reclamó su derecho de nacimiento. La mirada de Eileen se dirigió lentamente hacia las puertas del extremo opuesto de la sala. Supongo que incluso después de todos esos años, Monborn seguía atrayéndole. Supongo que sí. Era su hogar. Colocaron trincheras de comida sobre la mesa, y Jonathan observó cómo ella se servía. Ella añoraba su hogar, él lo sabía. Pero en conciencia no podía dejarla libre. El peligro acechaba sobre cada colina y detrás de cada árbol. Ninguna mujer podría sobrevivir sola a un viaje tan largo. ¿Por qué no la había liberado a poca distancia de la fortaleza de los Lochlann? Jonathan no podía decirlo. Pero algo le había obligado a retenerla con él. Algo que era incapaz de comprender. Algo que negaba fácilmente. Sin embargo, se daba cuenta de que a la primera oportunidad ella intentaría escapar de él. Él no podía permitírselo. Se culpaba de su dolor.
Si fuera posible, se ofrecería a escoltarla. Pero hacerlo significaba un gran riesgo, no solo para su vida, sino también para la de ella. La ira de Malcolm estaba destinada a caer sobre él, y Aileen seguramente se vería atrapada en la refriega. Qué conveniente sería para el hombre, pensó Jonathan. Con su sobrina muerta, atrapada accidentalmente entre los dos, al igual que Hamish, el montañés podría reclamar el título de jefe, una ambición que había tenido durante mucho tiempo. No se arriesgaría a que eso ocurriera, y tampoco pediría a nadie que se arriesgara a semejante viaje. Además, ahora dependía de su rey decidir qué se iba a hacer con Lady McNamara. No podía hacer otra cosa que esperar noticias de James. Jonathan se sirvió. Los dos comieran en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Cuando terminó la comida, se levantó de su silla y ayudó a Aileen a levantarse de la suya. Si milady está lista, viajaremos a la próxima colina. Estoy más que preparada, dijo ella. Su expectación iba en aumento. Sí, respondió Jonathan, notando la determinación en sus ojos. Estoy seguro de que lo estás. Aileen le siguió con la mirada mientras se dirigía hacia las puertas que salían del vestíbulo. Desconfiaba de ella, decidió, siguiéndole el rastro. De alguna manera tenía que aliviar sus dudas para que bajara la guardia. Y solo entonces sería capaz de emprender la huida. Saliendo del tenue vestíbulo a la brillante luz del sol, cerró los ojos y disfrutó de su calidez. El aire fresco llenó sus pulmones, vigorizándola. Al abrir los ojos, vio cómo un muchacho se zafaba de la presencia de su guardián para correr hacia los establos. Mientras caminaba lentamente hacia el lado de Jonathan, ordenó a sus alterados nervios que se relajaran. No fuera a ser que él sospechara aún más. «Hace un bonito día», comentó, con aire despreocupado. «Sí, lo hace», asintió Jonathan, mirándola. Previendo ya su curso de acción, decidió seguirle la corriente. «Es aún más bonito fuera de estos muros». Una sonrisa de infarto se dibujó en sus labios. «Pero nunca tan encantador como tú», terminó mientras su dedo trazaba la línea de su mejilla. Sus ojos azul cielo la hipnotizaron, y por un momento, Aileen se sintió perdida. El sonido de cascos la sacó de su trance. Su mirada se arrancó de la de él, y vio al muchacho que regresaba de los establos. Con las riendas fuertemente sujetas en la mano, el muchacho condujo el semental de Jonathan hacia ellos. Pasando las riendas a su amo, el muchacho se escabulló hacia lo que Aileen supuso que era la puerta de la zona de la cocina. Frunció el ceño al volverse hacia Jonathan. Él ya estaba en la silla de montar. «¿Se espera que camine?», preguntó ella. «En absoluto, milady». Le tendió la mano, con la palma hacia arriba. «¿Cabalgarás conmigo?». Seguramente estaba bromeando, pero su mano permaneció fija. Aileen estudió su rostro. «¿Y si me niego?». «Simplemente tendremos que posponer nuestra salida». Su mano hizo un gesto hacia la de ella. «¿Qué dices, pequeña? ¿Nos quedamos? ¿O nos vamos?». Un caballo, pensó ella. Por escasa que fuera, aún había una posibilidad de escapar. Sabiendo que no tenía otra opción, deslizó sus dedos sobre la palma ligeramente callosa de él. Su cálida mano se cerró sobre la de ella, y él la instó a acercarse al costado del semental. Luego se inclinó. Su brazo rodeó su cintura. Con poco esfuerzo, la levantó del suelo para acomodarla frente a él en la silla de montar. «Querido Dios, concédeme la ocasión de atarle». La súplica revoloteaba por su mente mientras su guardián, con el brazo firmemente alrededor de su cintura, espoleaba la gran bestia hacia la puerta. En terreno abierto, el semental recibió rienda suelta. Galopó por el exuberante terreno verde, y luego subió por la ladera hacia los árboles. A la orden de su amo, aminoró la marcha hasta caminar. Todo el tiempo, Aileen permaneció muy quieta, y Jonathan se preguntó si habría perdido la esperanza de escapar de él. Pronto se detuvieron junto al gran edificio de piedra que estaba en construcción. «Abajo contigo», dijo Jonathan, empezando a balancear a Aileen sobre la silla de montar. Las manos de ella le agarraron el antebrazo, apartándolo de su cintura. Su cabeza dio un giro, y se quedó mirándole fijamente. Jonathan rió entre dientes. «No soy tan tonto como para permitir que te quedes a horcajadas mientras yo desmonto». «Esta vez no, milady. Un error así fue suficiente». Antes de que pudiera protestar, Aileen aterrizó sobre sus pies. En silencio maldijo su suerte, y luego le maldijo a él. Después se maldijo a sí misma. Sabía que nunca debería haber contado con que él cometiera el mismo error 2 veces. Tendría que encontrar otra forma de conseguir su libertad. Mientras se deslizaba de la silla de montar,
Aileen notó que la parte inferior de su mandíbula conservaba una ligera decoloración. Esperaba que el moratón aún le doliera. Mirando a su alrededor, no vio a ningún trabajador. ¿Dónde están todos?, inquirió. En el pueblo, imagino, con la familia y los amigos. Parecía sorprendida. Hoy es domingo. No pido a nadie que trabaje en este día en particular. De alguna manera había perdido la noción de los días. No me había dado cuenta de que era el día del Señor. Levantó la vista hacia el edificio que tenía delante y luego vislumbró el cielo. Mantenía aún la esperanza. Sin nadie que la detuviera salvo él, podría tener más posibilidades de escapar. ¿Entramos? Dentro de un rato. Condujo al semental hacia los árboles y lo ató a una rama baja y tumbada, dándole suficiente ventaja para pastar. Luego volvió al lado de Eileen. Ahora entraremos. Alcanzando lo que Eileen pensó que serían finalmente las puertas principales, fue arrastrada a través de la amplia abertura, bajo unos arcos, y hacia el centro de Montbourne Hall. Tras otro conjunto de arcos, divisó una escalera de madera oscura y rica, bordeada por una balaustrada de paneles perforados. Subía en ángulo por una pared exterior, conduciendo a los pisos superiores. Un yeso ornamentalmente esculpido decoraba el alto techo, mientras que las paredes estaban coronadas con molduras talladas. El patrón embellecido de yeso y molduras, pronto descubrió, continuaba por toda la enorme casa. La luz fluyó a través del banco de ventanas que adornaban cada habitación exterior. Con la mano cogida de la suya, Jonathan la llevó por toda la planta baja, explicándole el uso de cada zona y lo que contendría en cuanto a mobiliario. Luminoso y aireado, el lugar era nada menos que magnífico. Para cuando habían completado el círculo, Aileen estaba sin aliento por el viaje. Veamos el nivel superior, ¿te parece? Jonathan la arrastró escaleras arriba. La llevó de habitación en habitación. Sus largas zancadas medían una a las dos de ella. Muchas veces le advirtió de los obstáculos que se interponían en el camino, pues le preocupaba que pudiera hacerse daño. Al salir de otra habitación, Aileen finalmente se soltó de él. ¡Para!, gritó. ¡Me estás mareando! Una sonrisa juguetona cruzó su rostro. Lo siento, pero en mi entusiasmo a veces me olvido de mí mismo. Ven, hay un lugar más que quiero que veas. Luego nos iremos. Le hizo un gesto para que se adelantara, y Aileen tomó aire, luego le precedió por el pasillo. No pudo evitar sonreír para sus adentros, pues él se mostraba muy parecido a un niño pequeño en su primera aventura. De hecho, no lo había creído posible, pero en realidad estaba disfrutando. Hasta que entró en la siguiente habitación de su circuito. A través de los grandes ventanales, divisó el castillo al otro lado. A primera vista, le recordó a su hogar. Durante un breve tiempo, sus penas se habían desvanecido, solo para volver. Y no pudo evitar preguntarse cómo lo había olvidado tan fácilmente. Él era el responsable del dolor que sentía, de la angustia de su corazón. ¿Cómo podía sentir el más mínimo placer con él? Después de todo, ella le despreciaba, ¿verdad? Será mi habitación, dijo Jonathan, con su hombro chocando con el marco de la puerta. Cruzando los brazos sobre el pecho, observó cómo su pupila miraba a su alrededor. Es magnífico, dijo ella, dirigiéndose lentamente hacia la ventana. Debajo de ella vio el caballo. Tenía que escapar. Extrañamente, sabía que si no lo hacía, pronto estaría perdida. Vislumbró otra puerta, muy parecida a la que conducía de su habitación a la de él en el castillo. Lentamente se dirigió hacia ella. «¿Supongo que esto es para tu condesa?», preguntó, viendo la habitación que había más allá. «También es grandiosa». «La habitación está destinada a la mujer con la que me case. Pero cuando vuelva a hacer mis votos, insistiré en que duerma conmigo». La cabeza de Eileen giró en su dirección. «¿Estuviste casado?». «Sí, lo estuve, pero solo brevemente». Ella frunció el ceño. «¿Qué le pasó a tu esposa?», preguntó, deseando por alguna razón inexplicable saberlo. «Mi esposa murió unos meses después de casarnos». En su voz no se reflejaba ninguna emoción, y Eileen se preguntó por qué. «Suenas como si no la echaras de menos». «La verdad es que no». Notó su mirada atónita. El matrimonio había sido concertado. No conocía ni amaba a la bella Verity. Quizá con el tiempo podría haber aprendido a quererla, pero no fue así. ¿Había estado enferma? No. Dio un largo suspiro y lo expulsó. Murió de miedo. Aileen parpadeó. ¿De miedo? Sí. Su pupila parecía más que un poco confusa. Jonathan no podía culparla con razón. Para decirlo sin rodeos, era frígida,
Temía tenerme en su cama, tener que cumplir con sus deberes de esposa. Beretti vino a mí virgen y me dejó virgen. Y no es que yo no intentara cortejarla. Cada vez que entraba en su habitación, ella se alteraba emocionalmente. Solo puedo suponer que su pánico fue lo que la mató. Aileen no podía imaginarse a ninguna mujer rechazándole, no a menos que hubiera asesinado al primo de su difunta esposa, igual que había hecho con el de ella. Espero que tu próxima esposa sea más comprensiva con tus necesidades, dijo asomándose de nuevo a la otra cámara. Su guardián estaba al otro lado de la habitación, lo más lejos que había estado en todo el día. Ojalá. Pero tanto si se queda en tu habitación como en la extra que has preparado, dijo Aileen aventurándose despreocupadamente por la puerta. Estoy segura de que agradecerá mucho tus esfuerzos para hacerlo sentir cómoda. La vista es grandiosa desde aquí, dijo adentrándose en la habitación. La hierba y los árboles son muy verdes. Jonathan la oyó caminar por la habitación contigua. Al oír sus últimas palabras, sonrió. Es lo que se conoce como verde inglés. Creo que ya conoce el término. Empezó a enderezarse desde el marco de la puerta, con la intención de seguirla, cuando por el rabillo del ojo, vio un flash rojo que recorría el pasillo en dirección a las escaleras. Maldiciendo vivamente, se giró. Luego, veloz de pies, persiguió a su huidiza pupila. Se había paseado fácilmente por una puerta, y había salido corriendo por la otra. La zorra, pensó apretando los dientes. Le había vuelto a engañar. Maldita sea, mujer, detente. Sus rápidas zancadas se acercaban rápidamente a ella. Presa del pánico, Aileen se levantó la falda y corrió por su vida, rozando una viga que sostenía una especie de andamio. La cosa se tambaleaba, y ella se escabulló de debajo de la plataforma que se balanceaba, con contenedores de pintura y yeso cubiertos de lona, puestos encima de la madera, justo cuando empezaba a derrumbarse. No muy lejos detrás de ella, Jonathan maldijo de nuevo. No había tiempo para detenerse, así que saltó por encima del enmarañado lío que había caído al suelo. Sus pies aterrizaron al otro lado del mismo, hundiéndose uno de ellos en un cubo giratorio lleno de pintura. Maldiciendo de nuevo, saltó sobre un pie hasta que finalmente pateó la cosa. Al ver a su pupila en lo alto de los escalones, salió tras ella. Un fuego azul brillaba en sus ojos. Aileen oyó el fuerte golpe, pero no se atrevió a mirar atrás. Sin embargo, cuando llegó a la escalera, vislumbró a su guardián, con un cubo fluyendo libre de su pie y un reguero de pintura navegando tras él. Como un toro furioso, con las fosas nasales palpitando, arremetió contra ella. Madre de Dios, pensó, pretendía matarla. Lanzando un grito, se escabulló escaleras abajo y salió por la amplia abertura. Luego corrió hacia los árboles. Cuando los pies de Jonathan tocaron el primer nivel de su nueva residencia, la que su pupila obviamente había querido arruinar, no recordaba haber tocado ni uno solo de los escalones. De hecho, casi podía jurar que había superado los 60 de un salto de gigante. Si hubiera mirado atrás, habría notado una huella blanca y brillante en uno de cada 6 peldaños, pero sus ojos seguían fijos en su pupila. Salió por la puerta a toda velocidad. Entonces, a una docena de metros, vio que por fin ella había ganado el lomo del semental. «¡No escaparás!», le gritó mientras ella impulsaba el caballo a través de los árboles. «¡Ríndete, Aileen!», la persiguió a través del bosque. «No podrás escapar». Ella se negó a escuchar, y mientras zigzagueaba entre la maleza, Jonathan cortó en línea recta colina abajo. Ella se mantenía justo delante de él, y él sabía que tenía que actuar ahora, antes de que ella saliera de entre los árboles, antes de que impulsara el galope al semental. «¡Aileen, detente!». Ella oyó la advertencia en su voz, pero prefirió ignorarla. A casa, pensó, saliendo del bosque. Dirigió el gran corcel hacia el norte, con la emoción llenándole el pecho. Cuando sus talones golpearan los ijares de la bestia, intentando espolearla para que pasara del trote al galope, un silbido estridente llenó el aire. El semental patinó hasta detenerse. Aileen no. Volando hacia adelante, casi dio una voltereta sobre la cabeza del caballo. Si no se hubiera agarrado a su cuello, lo habría hecho. Con un ruido sordo, aterrizó de culo. Las lágrimas le escocieron los ojos, y luego los nublaron por completo. Tras la bruma, vio a su guardián galopando hacia ella. «Te lo advertí», dijo Jonathan, aminorando la marcha. Había ganado. Ella seguía siendo su prisionera. «¡No!», Aileen gritó. Empujada por la ira y el miedo, se puso en pie de un salto. A toda carrera, continuó hacia el norte. Sus lágrimas la cegaron,
Tropezó, pero se agarró. Mariquita, Mariquita, vuela. ¡No! Gritó de nuevo, sabiendo de algún modo que él la perseguía. No me retendrá aquí. Unos pasos retumbaron en sus oídos. ¿Eran de ella o de él? Quiero irme a casa. Tengo que hacerlo. Debo hacerlo. Por favor, déjame ir a casa. Jonathan se arrastró justo detrás de ella, listo para cogerla si se caía. Los sollozos de Eileen le desgarraban el corazón. Su ira había fluido. Con ojos llenos de compasión, la observó. Se había puesto en pie de un salto, y él pensó que la persecución había comenzado de nuevo. Pero solo había recorrido unos metros cuando tropezó. Enderezándose, parecía aturdida, vagando sin rumbo. Confundido por sus acciones, sus palabras, pronto se dio cuenta de que su espíritu estaba casi destrozado. No podía aguantar más, y Jonathan se maldijo por haberle causado tanta desdicha. Por favor, imploró de nuevo, y entonces las rodillas de Eileen se doblaron. Jonathan la cogió. Calla, pequeña, canturrió, volviéndola hacia él. La estrechó entre sus brazos. Todo saldrá bien. Con la cara acurrucada contra su pecho, Eileen sollozó su desesperación. Sus lágrimas empaparon su camisa. Una mano suave le acarició el pelo, mientras le susurraba palabras tranquilizadoras al oído. No podía decir cuáles eran las tiernas expresiones, pero sin embargo la aliviaron. Se sintió segura, cuidada y reconfortada en los brazos que la rodeaban. Por un momento, creyó de verdad que estaba en casa. Pronto se calmó, y sus fuerzas se renovaron lentamente. Sus sentidos volvieron, y se dio cuenta de quién la sujetaba. Respirando entrecortadamente, se separó de él. La vergüenza la invadió, pero de algún modo consiguió sostenerle la mirada. No puedo quedarme aquí, dijo, con sus ojos empañados, suplicándole que comprendiera. Lo sé, respondió Jonathan, con voz profunda y ronca. No pasará mucho tiempo, pequeña, y estarás de regreso a las tierras altas. ¿Cuándo? Pronto. Necesito hacer los arreglos para una escolta. No partirás hasta que me garanticen que tu viaje será seguro y que estarás protegida. ¿Mañana? Preguntó ella, con el brillo de la excitación subiendo a sus mejillas. Al saber que ella deseaba tan desesperadamente abandonarle, Jonathan se sintió extrañamente inquieto. ¿Era realmente el final? Posiblemente, pero no puedo prometerlo, dijo en respuesta a su pregunta. Puede que sea pasado mañana, o incluso después. Solo ten paciencia conmigo, y para el fin de semana estarás en camino. Eileen sintió ganas de dar vueltas en círculos, gritando su alegría a los cielos. Sin embargo, consiguió contenerse. Usted primero, dijo simplemente. Con el corazón oprimido, Jonathan la contempló durante un largo momento. Eileen, sé que me culpa por haber causado la muerte de Hamish, dijo, y notó que la luz se desvanecía de sus ojos. En cierto modo, yo también me culpo. Nunca quise que ocurriera. No fue intencionado. Si pudiera cambiarlo, lo haría. Sepa que digo la verdad. ¿Lo hacía? Se preguntó Eileen, escrutando su rostro. Su expresión era abierta e inquebrantable. No tuvo oportunidad de discernir la verdad, pues un grito se elevó en la distancia. Tanto ella como Jonathan se volvieron para ver a Warren que se acercaba a ellos. El viejo caballo castrado que montaba se acercó a ellos a grandes zancadas. «Acaba de llegar, señor», dijo el mayordomo, entregándole una carta a Jonathan. Al darle la vuelta en la mano, Jonathan observó el sello. Se le formó un nudo en el estómago al hojearla. Desplegando la misiva, la leyó 2 veces. Luego, con un pesado suspiro, se la entregó a Eileen. «Parece que nuestros planes han cambiado», dijo, y observó cómo ella misma leía la carta. Atónita por las palabras que se cruzaron con sus ojos, Eileen le miró con el ceño fruncido. «No puede ser. No lo entiendo». «Es sencillo. Nuestro rey nos ha ordenado ir a Londres.